el tracto gastrointestinal. Bueno, también existe la clasificación de Johnson, ¿no? Que habla acerca de la localización de las úlceras. Realmente no utilizamos la clasificación de Johnson en la vida real, para serles muy honesto. Simplemente describimos directamente dónde está ubicada, ¿no? Decimos úlcera forestal en antro, úlcera forestal en cuerpo, en fondo, en duodeno, en la cara anterior, qué sé yo, ¿no? Pero sí que es importante, en algún momento me preguntaron también en algunos exámenes, ¿no? Acerca de la localización, úlcera Johnson tipo 3 en donde se encuentra, ¿no? Entonces igual, básicamente lo que va a describir es la localización, ¿no? Las úlceras tipo Forrest 1, que es básicamente la curvatura menor y es la localización más frecuente, al igual que en antro, ¿no? Eh, un dato es que esta zona de aquí se llama incisura, ¿no? Incisura gástrica. Cuando las úlceras se ubican en esta incisura, es decir, por esta zona de aquí, muchas veces suelen ser úlceras malignas, ¿no? Entonces, es una zona bastante peculiar. Las úlceras en la región, bueno, cuando es una úlcera combinada, vamos a decirlo así, en el estómago y en el duodeno, es un Johnson tipo 2, ¿no? Dos de dos úlceras. Y la úlcera prepilórica, es decir, en antro, es la úlcera tipo 3, ¿no? También la localización se relaciona con el grado de acidez, ¿no? Si se dan cuenta, en las úlceras antrales principalmente, están relacionadas a una mayor secreción de ácido, ¿no? Y es que recuerden que a nivel del antro y el duodeno se secreta la hormona gastrina por las células G, que aumenta la secreción de ácido, ¿no? Y bueno, las úlceras Johnson tipo 4 son aquellas úlceras que se producen en la curvatura menor, pero es en la porción alta, ¿no? Y si es que ocurre en cualquier parte del estómago o son múltiples, son las úlceras Johnson tipo 5, ¿no? Por ejemplo, úlceras inducidas por AINES, ¿no? Y que obviamente no tienen relación a la secreción del ácido, sino más bien a la disfunción de la barrera protectora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre la úlcera gástrica y sobre la úlcera duodenal. Ya, sí, vamos a conversar al menos sobre la úlcera gástrica antes del proceso para que puedan descansar un momento, ¿no? Entonces, las úlceras gástricas, como les había mencionado, se ubican principalmente a nivel de curvatura menor. Habíamos dicho que la úlcera Johnson tipo 1 es la más frecuente. La etiología más frecuente va a ser el Helicobacter pylori, y una úlcera gástrica no necesariamente es una úlcera péptica, ¿no? Es decir, una úlcera benigna, sino que puede ser también secundario a algún tipo de cáncer, ¿no? Y dentro de esos cánceres los más frecuentes suelen ser el adenocarcinoma, ¿no? Eh, la úlcera péptica está en relación muchas veces a la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Y en esta imagen aquí vemos que las infecciones benignas, en este caso por úlcera péptica, por infección por Helicobacter pylori, son úlceras que tienen una forma peculiar, ¿no? Más anchas en la superficie, más estrechas y no son úlceras tan profundas tampoco, ¿no? A diferencia de las úlceras gástricas malignas, que son úlceras en sacabocado, que suelen ser más profundas, tienen un aspecto también más sucio, ¿no? Y bueno, eso es lo que les comentaba, ¿no? Que lo que hace el Helicobacter pylori es convertir la urea en amoníaco a través de la ureasa, ¿no? Y cuando este amoníaco eh, lo que va a hacer es alcalinizar la mucosa gástrica, ¿no? Y obviamente cuando alcaliniza la mucosa gástrica va a aumentar, o sea, lo que busca el Helicobacter es generar un medio de crecimiento, ¿no? Y un medio de crecimiento lo va a adquirir cuando hay un ambiente alcalino y no ácido, ¿no? Porque precisamente el ácido es bactericida. Entonces, al alcalinizar el miembro va a perpetuar su colonización, ¿no? Y va a tener una mayor adherencia a las células epiteliales, ¿no? Y produce una toxina, que es la toxina CAC-A, que va a generar directamente una acción de daño contra las células gástricas epiteliales, ¿no? Bueno, como habíamos comentado, las úlceras gástricas se presentan principalmente también en personas mayores, ¿no? Encontrar una persona joven con úlcera es bastante frecuente, para serles muy honesto. eh, Totalmente de acuerdo con lo que dice la bibliografía, ¿no? Los pacientes vienen a partir de los 40, 50 años en adelante, y sobre todo pacientes adultos mayores, ¿no? Cuando ya hay complicaciones, porque pueden haber complicaciones por úlceras gástricas, esto suele manifestarse principalmente con dolor, ¿no? Una particularidad que nos permite diferenciarla de la úlcera duodenal es que las úlceras gástricas eh, no se exacerban con el ayuno, y más bien comienzan a doler cuando ingerimos alimentos, ¿no? En relación a las úlceras duodenales, que más bien se presentan en el ayuno, ¿no? Cuando demoramos en comer algo, nos comienza a doler las úlceras del duodeno. Y cuando comemos, alivio. En cambio, en las úlceras gástricas ocurre lo contrario, ¿no? Cuando más bien estamos ayunando, están bien, tranquilas, porque el estómago está descansando, ¿no? Pero cuando empezamos a comer, empiezan a doler. Más o menos para que lo recuerden, ¿no? Eh, Igual, al final, el diagnóstico va a ser endoscópico, ¿no?
Precisamente es lo que les escribí aquí, ¿no? Solemos tomar biopsias, sobre todo cuando vemos características de malignidad para saber si se trata de algún tipo de cáncer y hacemos las otras pruebas que les estaba comentando, ¿no? Eh, y bueno, respecto al tema del daño de la úlcera, es básicamente por este desequilibrio que se produce entre lo que habíamos conversado en la clase pasada respecto a la producción de bicarbonato, moco, etcétera, en relación a los agentes externos, en este caso principalmente el Helicobacter pylori, ¿no? Para lo de úlcera gástrica ya habíamos comentado acerca de las características del tipo de úlcera, los signos clínicos que presentan, ¿no? Entonces, respecto a la úlcera duodenal, eh, a diferencia de la disrupción de las células epiteliales directamente por la bacteria, cuando hablamos de una úlcera duodenal relacionada al Helicobacter, vamos a ver que más bien hay un mecanismo relacionado a la inhibición de la inhibición de secreción ácido. O sea, lo que hace la bacteria es inhibir los mecanismos inhibidores de la producción de ácido, ¿no? Recuerden que la somatostatina eh, inhibía la secreción de gastrina y con ello se disminuía la producción de ácido, ¿no? Pues lo que hace más bien es desaparecer este inhibidor para que las células G sigan produciendo gastrina y con eso pues mayor secreción de ácido y obviamente esa secreción de ácido va a generar problemas a nivel de la mucosa gastrointestinal. Lo mismo va a ocurrir con la secreción de bicarbonato, por ende no va a haber una neutralización y va a haber mayor ácido también en el duodeno, ¿no? Entonces va a generar, a través de de este mecanismo de acción, daño en la úlcera, ¿no? Y es que no puede generar directamente un daño a nivel de la mucosa duodenal porque el Helicobacter no vive en el duodeno, ¿no? El Helicobacter está principalmente en el antro gástrico. Entonces es por eso que el efecto directo no es tan importante a nivel de la úlcera duodenal, ¿no? Bueno, la localización más importante es a nivel del bulbo, que es la primera porción del duodeno. El duodeno tiene cuatro porciones. La primera porción es el bulbo y es aquí en donde afecta principalmente este tipo de úlcera, ¿no? También está relacionado a los AINES. Casi cuando encontramos una úlcera en el duodeno, totalmente seguro que es una úlcera péptica, ¿no? Y generalmente por el Helicobacter pylori. Casi patognomónico también es la localización de las úlceras, ¿no? Obviamente, si es que vemos características sugestivas de un cáncer, los bordes, el tipo de superficie, la profundidad, obviamente vamos a pensar en otra cosa, pero siempre que vemos características benignas de una úlcera en duodeno, casi 100% de seguridad que se trata de una úlcera duodenal, ¿no? Eso sí es un poquito más frecuente en pacientes un poco más jóvenes, pero también a partir de los 40, 50 diría yo que son los pacientes más afectados, ¿no? Y los que le mencionaba, ¿no? A diferencia del estómago que se irrita cuando le damos comida y comienza a doler, aquí no. Aquí más bien empieza a doler si es que no come, ¿no? Si es que la persona no ingiere alimentos, va a empezar a doler. O si, y más bien mejora cuando comenzamos a ingerir los alimentos, ¿no? Lo mismo, el diagnóstico va a ser similar, ¿no? Las biopsias no las tomamos directamente de las úlceras en el duodeno, sino que las solemos tomar del antro gástrico, por si acaso. Eh, bueno, igual también hay complicaciones en general de todas las úlceras. Las úlceras duodenales son las que más se complican a diferencia de las eh, úlceras gástricas, ¿no? Y la complicación más frecuente va a ser la hemorragia, ¿no? Por otro lado, también tenemos la perforación eh, y también puede haber penetración a veces a través de las paredes duodenales, ¿no? Pueden generarse fístulas, por ejemplo, hacia otros órganos, ¿no? Y como les había comentado, eso cuando hay tejido de fibrosis importante puede producirse obstrucción, ¿no? Eh, bueno, las medidas que debemos seguir para el tratamiento es evitar precisamente factores gastrolesivos, ¿no? Eh, por ejemplo, los AINES, el tabaco, el alcohol, ¿no? Y sí que debemos instaurar medidas farmacológicas, principalmente IVP, citoprotectores como sucralfato, que favorezcan la curación de la mucosa, ¿no? Y obviamente si es que el Helicobacter pylori, erradicar esta bacteria, ¿no? Ya medidas más invasivas van a ser resecar el nervio vago, que como habíamos comentado la cosa pasada, el sistema parasimpático estimula, activa el sistema gastrointestinal, ¿no? Para poder mejorar o disminuir la secreción de ácido, ¿no? Pero realmente son casos bastante extremos. Ya cuando hay complicaciones más severas se pueden hacer gastrectomías con derivaciones, como les había comentado ese casito acerca de la estenosis péptica, por ejemplo, ¿no? Y ya en los casos de sangrado masivo, por ejemplo, podría haber incluso gastrectomías totales, ¿no? Pero ya generalmente esto se asocia a complicaciones de estas úlceras, ¿no? Bueno.